El castillo de los Cárpatos, de Julio Verne. Capítulo 2. Trátese de rocas amontonadas por la naturaleza en las épocas geológicas. Después de las últimas convulsiones del suelo o de construcciones debidas a la mano del hombre, sobre las que ha pasado el soplo del tiempo. El aspecto es muy parecido cuando se observa desde unas millas de distancia. Lo que es piedra bruta y lo que ha sido piedra labrada se confunde fácilmente. Desde lejos el mismo color, los mismos perfiles, la misma desviación de las líneas en la perspectiva, la misma uniformidad de tono bajo la pátina grisácea de los siglos. Así ocurría con la fortaleza, también llamada Castillo de los Cárpatos. No era posible reconocer sus formas inciertas sobre la meseta de Orgall, que corona a la derecha del desfiladero de Vulcán. No se destaca en relieve sobre el fondo de las montañas. Quizá lo que se toma por una torre no sea más que un monte pedregoso. Quien lo mira cree distinguir las almenas de una muralla donde quizá no hay nada más que una cresta rocosa. El conjunto es vago, flotante, incierto. También de dar crédito a diversos turistas. El castillo de los Cárpatos solo existe en la imaginación de las gentes del condado. Evidentemente, el medio más sencillo para asegurarse de ello sería contratar a un guía de Vulcán o de Werst. Subir el desfiladero, remontar la cima, visitar el conjunto de las construcciones. Solo que aún es más difícil encontrar un guía que el camino que lleva a la fortaleza. En esta región de los dos Scilly, nadie accedería a llevar a un viajero, fuera cual fuera la remuneración, al castillo de los Cárpatos. Sea como sea, he aquí lo que habría podido distinguirse de esa antigua mansión en el campo de un anteojo más potente y mejor centrado que el instrumento de pacotilla que compró el pastor Frick por cuenta de Maese Gold. A 800 o 900 pies por detrás del desfiladero de Vulcán, un recinto de color de barro, revestido por una espesura de plantas trepadoras que se redondea sobre una periferia de 400 o 500 toesas, siguiendo los desniveles de la meseta. En cada extremo, dos bastiones en ángulo, el de la derecha donde crecía la famosa haya, estaba aún coronado por una estrecha atalaya o garita de tejado puntiagudo. A la izquierda, unos lienzos de muralla con contrafuertes calados sostenían el campanario de una capilla, cuya campana rajada voltea en las intensas borrascas, con gran espanto de la gente de la comarca. En el centro, por último, coronada por su plataforma almenada, una maciza torre del homenaje, con 3 filas de ventanas emplomadas y cuyo primer piso está rodeado por una terraza circular. En la plataforma, un largo pie metálico, adornado con la virola feudal, una especie de veleta soldada por la herrumbre a la que un último golpe de galerna había inmovilizado en el sudeste. En cuanto a lo que encerraba este recinto, cortado en muchos puntos, sí existía algún edificio habitable, sí un puente levadizo o una poterna permitían entrar en él. Nadie lo sabía desde hacía muchos años. En realidad, aunque el castillo de los Cárpatos estaba mejor conservado de lo que su aspecto dejaba adivinar, un contagioso espanto, mezclado con superstición, lo protegía mejor de lo que hubieran podido hacerlo sus basiliscos.
sus pedreros, sus bombardas, sus culebrinas, sus moyanas y otros ingenios artilleros de los siglos pasados. Y, sin embargo, el castillo de los Cárpatos merecía ser visitado por turistas y anticuarios. Su situación en la cima de la meseta de Orgal es excepcionalmente hermosa. Desde la plataforma superior de la torre, la vista se dilata hasta el último límite de la montaña. Por detrás ondula la alta cadena, tan caprichosamente ramificada que marca la frontera de Valaquia. Por delante se excava el sinuoso desfiladero de Vulcán, único camino practicable entre las provincias limítrofes. Más allá del Valle de los Dos Sili se alzan los pueblos de Livatzel, Lonyay, Petroșeni, Petrilla, agrupados junto a los orificios de los pozos que sirven para la explotación de esta rica cuenca huellera. Después, en el último plano, un admirable encabalgamiento de cimas, con bosques en la base y flancos verdeantes, áridas en la cumbre, que dominan las abruptas alturas del Retjesat y del Parín. Por último, tras el valle del Hansen y la corriente del Maros, aparecen los lejanos perfiles, ahogados en la bruma, de los Alpes de la Transilvania central. Al fondo de este embudo, la depresión del suelo formaba antaño un lago, en el que desembocaban los dos Sili, antes de haber encontrado un paso a través de la cadena. Ahora, esta depresión no es más que un depósito de carbón, con sus ventajas y sus inconvenientes. Las altas chimeneas de ladrillo se mezclan con las ramas de los álamos, de los abetos y de la saya. Las humaredas negruzcas vician el aire, saturado antaño por el perfume de los árboles frutales y las flores. Sin embargo, en la época en que transcurre esta historia, aunque la industria sujeta con mano de hierro este distrito minero, aún no ha perdido nada del carácter salvaje que debe a la naturaleza. El castillo de los Cárpatos data de los siglos XII o XIII. En aquella época, bajo la dominación de los jefes o voivodas, monasterios, iglesias, palacios y castillos se fortificaban con tantos cuidados como los pueblos y aldeas. Señores y campesinos tenían que defenderse de toda clase de agresiones. Esta situación explica el aspecto de construcción feudal, dispuesta a defenderse, que le dan al castillo sus murallas, sus bastiones y su torre del homenaje. ¿Qué arquitecto lo edificó en esta meseta o a esta altura? No se sabe, y el nombre del audaz artista es desconocido, a menos que sea el rumano Manoli, tan gloriosamente cantado por las leyendas valacas, que construyó en Curtea de Argés el célebre castillo de Rodolfo el Negro. Si hay dudas sobre el arquitecto, no las hay sobre la familia que poseía esta fortaleza. Los barones de Gorst eran los señores de la región desde el tiempo inmemorial. Se vieron mezclados en todas las guerras que ensangrentaron las provincias transilvanas. Lucharon contra los húngaros, los sajones, los szekler. Su nombre figura en las cántigas, las doinas, donde se perpetúa el recuerdo de aquellos desastrosos períodos. Tenían por divisa el famoso proverbio valaco da pe muerte, de hasta la muerte, y derramaron su sangre por la causa de la independencia, esa sangre que les venía de los romanos, sus antepasados. Es de todo sabido que tantos esfuerzos,
tanta abnegación y tantos sacrificios, solo consiguieron reducir a la más indigna opresión a los descendientes de esta valiente raza. Ya no tiene una existencia política. 3 botas la han aplastado. Pero los valacos de Transilvania no pierden la esperanza de sacudirse el yugo. El futuro les pertenece y, con una confianza inquebrantable, repiten unas palabras donde concentran todas sus aspiraciones. Roman omperé. El rumano no podrá perecer. A mediados del siglo XIX, el último representante de los señores de Gorsk era el barón Rodolfo. Nacido en el castillo de los Cárpatos, había visto a su familia extinguirse a su alrededor en los primeros tiempos de su juventud. A los 22 años se encontró solo en el mundo. Todos los suyos habían ido cayendo año tras año, igual que las ramas de la haya secular a la que la superstición popular ligaba la propia existencia de la fortaleza. Sin padres, sin amigos incluso, ¿qué podía hacer el barón Rodolfo para ocupar los ociosos de la monótona soledad que la muerte había dejado en el torno suyo? ¿Cuáles eran sus gustos, sus instintos, sus aptitudes? No se le conocía ninguno, a no ser una irresistible pasión por la música y, sobre todo, por el canto de los grandes artistas de la época. Entonces, abandonando el castillo, desapareció un día y, según se supo posteriormente, consagraba su fortuna, bastante considerable, por otra parte, a recorrer los principales centros líricos de Europa, los teatros de Alemania, de Francia, de Italia, donde podía satisfacer sus insaciables fantasías de aficionado. Era un excéntrico, por no decir un maniático. La extravagancia de su existencia permitía suponerlo así. Sin embargo, el recuerdo de su tierra había quedado profundamente grabado en el corazón del joven barón de Gorsk. No había olvidado su patria transilvana durante sus lejanas peregrinaciones y regresó para tomar parte en una de las sangrientas rebeliones de los campesinos rumanos contra la opresión húngara. Los descendientes de los antiguos dacios fueron vencidos y su territorio se repartió entre los vencedores. A consecuencia de esta derrota, el barón Rodolfo abandonó definitivamente el castillo de los Cárpatos, algunas partes del cual ya estaban en ruinas. La muerte no tardó en privar a la fortaleza de sus últimos servidores y quedó totalmente abandonada. En cuanto al barón de Gorsk, corrió el rumor de que se había unido patrióticamente al famoso Rosa Sándor, un antiguo salteador de caminos al que la guerra de independencia había convertido en un héroe de drama. Afortunadamente para él, Rodolfo de Gorsk se había separado de la banda de comprometedor Betyar después del final de la lucha, y obró prudentemente, pues el antiguo bandido, convertido de nuevo en jefe de ladrones, acabó cayendo en manos de la policía, que se contentó en encerrarlo en la prisión de Samos o Ibar. Sin embargo, entre las gentes del condado se admitió otra versión, a saber que el barón Rodolfo había muerto durante una escaramuza de Rosa Sándor con los aduaneros de la frontera. No era cierto, aunque el barón de Gorsk no hubiera vuelto a aparecer por la fortaleza desde esa época y nadie dudara ya de su muerte. Pero la prudencia aconseja aceptar con grandes reservas las habladurías de esta crédula población. Castillo abandonado, castillo obsesivo, castillo extravagante.
Las vivas y ardientes imaginaciones lo poblaron pronto de fantasmas. Los aparecidos se mostraban en él. Los espíritus regresaban a altas horas de la noche. Así son aún las cosas en ciertas comarcas supersticiosas de Europa, y Transilvania puede ocupar el primer lugar entre ellas. Por lo demás, como hubiera podido romper con las creencias en lo sobrenatural este pueblo de Wers, el pope y el maestro, este encargado de la educación de los niños, aquel dirigiendo la religión de los fieles, enseñaban esas fábulas abiertamente, pues creían en ellas a pies juntillas. Afirmaban, con apoyo de pruebas, que los duendes recorren la campiña, que los vampiros, llamados estriges, porque lanzan gritos de lechuza, beben sangre humana, que los estafi andan errantes por las ruinas y se vuelven maléficos si se olvida llevarles comida y bebida cada noche. Hay unas hadas babes con las que hay que evitar encontrarse el martes o el viernes, los dos peores días de la semana. Y hay de quien se aventure en la espesura de los bosques del condado, bosques gigantescos donde se esconden los balaurí, esos dragones gigantescos cuyas mandíbulas se abren hasta tocar las nubes, los mei de alas desmesuradas que raptan a las jóvenes de sangre real e incluso a las de menos alto linaje, con tal de que sean hermosas. He aquí un considerable número de temibles monstruos, al parecer. ¿Cuál es el genio bueno que les opone la imaginación popular? La serpi di casa, la serpiente del hogar doméstico, que vive familiarmente al fondo del lar y cuya saludable influencia compra al campesino alimentándola con su mejor leche. Ahora bien, si alguna vez existió un castillo preparado para servir de refugio a esta mitología rumana, sin duda era el de los Cárpatos. En una meseta aislada, inaccesible, salvo por la izquierda del desfiladero del volcán, no cabía la menor duda de que albergaba dragones, hadas, vampiros y quizá hasta también algunos aparecidos de la familia de los varones de Gorst. De ahí una pésima reputación, muy justificada, según se decía. En cuanto a atreverse a visitarlo, a nadie se le hubiera ocurrido. Difundía a su alrededor un espanto contagioso, de la misma manera que un pantano insalubre difunde miasmas pestilentes. El simple hecho de acercarse a un cuarto de milla hubiera significado arriesgar la vida en este mundo y la salvación en el otro. Esto se aprendía normalmente en la escuela del maestro Hermot. Sin embargo, esta situación finalizaría cuando no quedara ni una piedra de la vieja fortaleza de los Gorst. Y aquí es donde intervenía la leyenda. Según los más autorizados notables de Wers, la existencia del castillo estaba ligada a la ala de una vieja haya, cuyo ramaje ondeaba en el bastión de esquina, situado a la derecha de la muralla. Desde la partida de Rodolfo de Gorst, las gentes del pueblo y en especial el pastor Frick lo habían observado. Esta haya perdía cada año una de sus ramas principales. Se contaban 18 el día en que se vio por última vez al barón Rodolfo en la plataforma de la torre, y ahora el árbol ya solo tenía 3. Pues bien, cada rama tronchada era un año menos de existencia de la fortaleza. La caída de la última entrañaría su aniquilación definitiva. Y entonces se buscaría en vano en la meseta de Orgal los restos del castillo de los Cárpatos. En realidad, se trataba solo de una de esas leyendas que nacen en las imaginaciones rumanas. Ante todo, era exacto que la vieja haya perdía cada año una rama.
no estaba probado, aunque Frick no dudaba en asegurarlo, y él no la perdía de vista mientras su rebaño pacía en los pastos de Scilly. Y aunque Frick no era muy de fiar, desde el último campesino hasta el primer magistrado de Werst creían todos, sin asomo de dudas, que el castillo tenía solo 3 años de vida, puesto que ya solo se contaban 3 ramas en el haya tutelar. El pastor se había apresurado a encaminarse hacia el pueblo para llevar la gran noticia, cuando se produjo el incidente del anteojo. Gran noticia, muy grande en efecto. Ha aparecido un humo en la cima de la torre, lo que sus ojos no hubieran podido ver. Frick lo distinguió claramente con el instrumento del buhonero. No es un vapor, es un humo que va a perderse entre las nubes. Sin embargo, el castillo está abandonado. Desde hace mucho tiempo nadie ha franqueado su poterna, que está cerrada sin duda, ni el puente levadizo, que seguramente está alzado. Si está habitado, solo puede tratarse de seres sobrenaturales. Pero, ¿con qué objeto harían fuego los espíritus en una de las piezas de la torre? Es una chimenea de una habitación. Es el fuego de una cocina. Eso era realmente inexplicable. Frick empujaba a sus animales hacia el establo. Obedientes a su voz, los perros acosaban al rebaño sobre el camino en cuesta, cuyo polvo se aplastaba con la humedad de la tarde. Algunos campesinos, rezagados en los cultivos, los saludaron al pasar, y casi no contestó a su cortesía. Ello sembró una verdadera inquietud, pues si se quiere evitar el maleficio, no basta con saludar al pastor, es preciso que éste devuelva el saludo. Pero Frick parecía poco inclinado a hacerlo, con los ojos huraños, su singular actitud, sus ademanes desordenados. Si los lobos o los osos le hubieran robado la mitad de sus corderos, no habría estado tan descompuesto. ¿De qué mala noticia es portador? El primero que lo supo fue el juez Kolst. En cuanto lo distinguió a lo lejos, Frick le gritó: «¡Hay fuego en el castillo, mi amo!». «¿Qué dice, Frick?». «Digo lo que pasa. ¿Es que te has vuelto loco?». En efecto, ¿cómo podía producirse un incendio en aquel viejo montón de piedras? Era como admitir que el Negoy, la cima más alta de los Cárpatos, se veía devorado por las llamas. No hubiera sido una hipótesis más absurda. «¿Pretendes, Frick, pretendes que el castillo que quema?», repitió Maese Gold. «Si no se quema, echa humo». «¿Será algún vapor?». «No, es humo. Venga a verlo». Y ambos se dirigieron al centro de la calle mayor del pueblo, al borde de una terraza que dominaba los barrancos del desfiladero, desde la que se podía distinguir el castillo. Una vez allí, Frick tendió el anteojo a Maese Gold. Evidentemente, el juez no conocía el uso del instrumento. «¿Qué es eso?», dijo. «Una máquina que le he comprado por 2 florines, amo, y que vale más de 4. «¿A quién se la compraste?». «A un buhonero». «¿Y para qué sirve?». «Póngaselo en el ojo, mire hacia el castillo y ya lo verá». El juez apuntó el anteojo en dirección al castillo y lo examinó atentamente. Sí, un humo salía de una de las chimeneas de la torre. En ese momento, desviado por la brisa, trepaba por el flanco de la montaña. «Humo», repitió Maese Gold, estupefacto. Mientras tanto, se habían reunido con ellos Miriota y el guardabosques Nic Deck, que acababan de regresar a casa. «¿Para qué sirve eso?», preguntó el joven cogiendo el anteojo. «Para ver a lo lejos», contestó el pastor. «Está de broma, Frick». «Bromeo tampoco, guardabosque, que hace apenas 1 hora he podido reconocerle mientras bajaba por la carretera de Werst
a usted y también a... No concluyó su frase. Miriota se ruborizó, bajando sus lindos ojos. Aunque en realidad no está prohibido que una joven honesta salga al encuentro de su prometido. Ella y él, uno tras otro, cogieron el famoso anteojo y lo dirigieron hacia la fortaleza. Entretanto, media docena de vecinos habían llegado a la terraza y, enterados del hecho, utilizaron también el instrumento. ¡Humo! ¡Humo en el castillo!, dijo uno. Quizá haya caído un rayo en la torre, observó otro. ¿Es que ha tronado?, preguntó Maese Goltz, dirigiéndose a Frick. Ni un rayo hace 8 días, contestó el pastor. Y aquellas buenas gentes se quedaron más asustadas que si les hubieran dicho que acababa de abrirse un cráter en la cumbre del Deyesat para dejar paso a los vapores subterráneos.